El almirante, que estaba en medio de aguas oscuras y espumosas con solo 13 barcos dañados, miró a los 333 barcos de guerra que venían hacia él y ni siquiera desenvainó su espada. Mientras sus propios soldados esperaban la muerte, él esperaba que la corriente bajo el mar cambiara de dirección. Corría el año 1597. El legendario almirante de Corea, Ji Sun-shin, había regresado al deber para proteger a su pueblo, a pesar de haber sido traicionado y torturado por su propio rey. Pero solo le quedaban 13 barcos para enfrentarse a toda una flota. Ji Sun-shin se negó a luchar contra el enemigo en aguas abiertas. En su lugar atrajo a la enorme flota enemiga a un estrecho mortal llamado Myeongnyang, que era muy estrecho y donde las corrientes se invertían repentinamente. Cuando los barcos enemigos se atascaron en el estrecho, la feroz corriente cambió de dirección repentinamente. La enorme flota comenzó a chocar entre sí y a hacerse añicos debido a su propio peso y a la corriente inversa. Con solo 13 barcos, Ji Sun-shin destruyó la flota enemiga sin perder un solo barco propio. No estaba luchando contra el enemigo, estaba luchando contra el océano mismo. A veces la falta de recursos a tu disposición no importa. Lo que importa es dónde posicionas esos recursos. ¿Te enfocas en los números del enemigo o estás convirtiendo el campo de batalla en tu propia arma? Un hombre enterrado en la nieve a menos 40 grados de temperatura se llenaba la boca de nieve para ocultar su aliento, porque incluso una nube de vapor de una fracción de segundo podría ser su sentencia de muerte. Corría el año 1939, cuando el enorme ejército soviético invadió Finlandia. Se enfrentaron solo a un simple granjero llamado Simo Häyhä. Los francotiradores rusos usaban miras telescópicas de última generación, pero Simo se negó deliberadamente a colocar una mira, porque el cristal de la mira se reflejaba en el sol y lo obligaba a levantar la cabeza más alto de la nieve al apuntar. Esta difícil restricción que eligió voluntariamente, en realidad lo hizo completamente invisible en la nieve. Usando solo una simple mira de hierro en combate cara a cara, derribó a más de 500 enemigos por su cuenta. Lo llamaron la Muerte Blanca. El equipo que todos persiguen a veces puede ser tu mayor debilidad. ¿Qué comodidades tienes el valor de rechazar para ganar tu propia victoria? Incluso hoy, está prohibido tocar sus cuadernos. Necesitarías un traje protector solo para acercarte a su tumba, porque ella fue la única mujer en la historia que usó su propio cuerpo como combustible para encender la luz de la ciencia. Cuando Marie Curie descubrió el radio, no sabía que era mortal. Llevaba tubos brillantes en sus bolsillos y los miraba como luces nocturnas. Mientras la radiación destruía sus células, ella seguía trabajando. Se convirtió en la primera persona en ganar premios Nobel en 2 campos diferentes, pero pagó un precio alto. Cuando murió, su cuerpo era tan radiactivo que tuvieron que enterrarla en un ataúd forrado de plomo. Sus cuadernos seguirán siendo mortales por otros 1500 años, pero su legado salvó millones de vidas. Dime, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por lo que crees? El hombre desaliñado que apareció horas tarde para enfrentarse a un furioso y legendario samurái solo tenía un pesado remo de madera tallado en un bote en lugar de una espada. Su oponente pensó que había perdido la cabeza y que había venido allí a morir. Corría el año 1612. El invencible espadachín Sasaki Kojiro esperaba a Miyamoto Musashi en el duelo más mortífero de Japón. La espada de Kojiro era legendaria por su extraordinaria longitud y su velocidad mortal. Musashi sabía que no podía competir con la espada rápida y elegante de su oponente. Así que mientras navegaba en bote hacia la isla, talló un remo para convertirlo en un arma de madera tosca y pesada, pero colosal. Llegó tarde deliberadamente al duelo, enfureciendo a Kojiro y rompiendo su concentración. Cuando Kojiro balanceó su espada mortal, Musashi la esquivó por un pelo y dejó caer esa masa pesada con un solo golpe inquebrantable sobre su oponente. Ese trozo de madera pesado y tosco hizo añicos años de técnica elegante
con un solo golpe aplastante. A veces no necesitas el arma más rápida o afilada para ganar. Solo necesitas la paciencia para romper el equilibrio de tu oponente y asestar ese único golpe pesado y colosal. ¿Sorteas los obstáculos con elegancia o los aplastas con ese golpe colosal? ¿Sabías que el hombre que creó las melodías más grandes del mundo no podía escuchar ni una sola nota? Cuando Beethoven se quedó sordo, no dejó de tocar, dejó de escuchar y empezó a sentir. Cuando compuso su obra maestra, la Novena Sinfonía, el mundo exterior estaba completamente en silencio para él. En la noche del estreno, incluso después de la nota final, siguió dirigiendo la orquesta, porque no podía oír el aplauso atronador de miles de personas detrás de él. Cuando una solista lo giró suavemente hacia el público, lloró. Su silencio se había convertido en la ovación más ruidosa del mundo. La música no está en los oídos, está en el alma. Él creó una obra maestra desde el silencio. ¿Cuál es tu excusa? Un hombre común cubierto de barro y sin ningún tipo de armadura ni siquiera, se inmutó ante un caballero de élite que galopaba hacia él. En lugar de una espada solo sostenía un garrote de madera colosal y pesado, de un peso sobrehumano. Corría el año 1302, la batalla de las Espuelas de Oro. Los granjeros y tejedores comunes se habían rebelado contra los caballeros franceses de élite más rápidos y con armaduras más pesadas de la época. Literalmente estaban comenzando desde el nivel 1. Los campesinos no tenían entrenamiento militar ni armadura. No podían competir con la velocidad de las espadas francesas. Así que crearon garrotes increíblemente lentos pero masivamente pesados que llamaron Godendag. Cuando los caballeros cargaron, los campesinos no corrieron. Plantaron sus pies en el barro y balancearon esa masa colosal y torpe con todas sus fuerzas. Esas armaduras de acero invencibles que una espada elegante ni siquiera podía rayar, fueron aplastadas como papel por un solo golpe pesado del garrote gigante. La postura inquebrantable de los caballeros se hizo añicos en un solo golpe. Ese día esos hombres que llegaron al campo de batalla de la nada recogieron exactamente 500 espuelas de oro de los caballeros de élite. Puede que hayas comenzado la vida desde el nivel más bajo sin ningún equipo, pero si balanceas esa carga pesada y torpe en el momento adecuado, puedes destrozar incluso los obstáculos más invencibles en un solo golpe. ¿Compites con la velocidad o aplastas la armadura con esa masa pesada? Un ejecutivo japonés sentado en la primera fila de una enorme conferencia de prensa esperaba escuchar el anuncio de la histórica asociación de su empresa. En cambio, vio a su socio traicionarlo frente a todo el mundo. Corría el año 1991. Sony y Nintendo habían acordado en secreto crear juntos una nueva consola de juegos. El ingeniero de Sony, Ken Kutaragi, había puesto su alma en este proyecto. Pero en el Consumer Electronics Show, Nintendo subió al escenario y anunció que abandonaba a Sony para asociarse con su mayor rival, Philips. Fue una humillación corporativa sin precedentes. Los ejecutivos de Sony querían retirarse de la industria del juego por completo. Pero Ken Kutaragi estaba furioso. Convenció a la junta directiva de construir su propia consola independiente solo para destruir a Nintendo. Esa decisión de venganza dio a luz a la PlayStation y destrozó el monopolio de juegos de Nintendo para siempre. Las mejores armas se forjan en los fuegos de las derrotas más duras. Cuando te traicionan, te rindes o tomas ese daño y lo conviertes en la fuerza para chocar de frente con tu enemigo. Un caballero que perdió su brazo derecho por una bala de cañón en el campo de batalla se negó a retirarse mientras yacía cubierto de sangre. En cambio, se hizo hacer una mano de hierro y regresó al frente de batalla mucho más despiadado que antes. Corría el año 1504. El mercenario alemán Götz von Berlichingen perdió su mano derecha con la que empuñaba la espada durante un asedio. En esa época esto significaba el fin de la vida de un guerrero, pero Götz rompió esta regla.
Encargó una mano de hierro mecánica accionada por resortes y engranajes increíblemente complejos. Gracias a esta prótesis, pudo volver a empuñar esas enormes y pesadas espadas y hachas de forma inquebrantable. Al perder su carne y reemplazarla con hierro, en realidad se había endurecido y se había vuelto mucho más invencible que antes. Durante 40 años continuó luchando cara a cara en la primera línea absoluta. Solo su aparición en el campo de batalla con esa pesada mano de hierro quebraba el coraje de los enemigos, infundiéndoles miedo y debilitando su fuerza. Pasó a la historia como el caballero de la mano de hierro. Cuando recibes el daño más pesado, ¿puedes forjar ese dolor en una armadura de hierro para protegerte? Cuando la vida te disminuye, ¿te rindes o golpeas más fuerte? El hombre delgado en el estudio oscuro ignoró por completo el micrófono y apuñaló el amplificador de su guitarra con un lápiz, rompiendo el altavoz. El mundo que hasta ese día solo estaba acostumbrado a sonidos limpios y elegantes, no estaba preparado para ese sonido colosal y sucio que salía de este altavoz roto. Corría el año 1958. La industria de la música estaba monopolizada por cantantes rápidos e increíblemente elegantes de traje. Link Wray era un músico pobre que no podía cantar porque perdió un pulmón a causa de la tuberculosis. Literalmente estaba comenzando la vida desde cero. Link sabía que no podía competir con esos cantantes elegantes y notas rápidas. Así que rechazó la música limpia. Al rasgar deliberadamente su amplificador, inventó ese sonido de distorsión crudo, pesado y colosal. En su canción llamada Rumble, en lugar de tocar solos rápidos, solo tocó acordes de poder muy lentos, pero masivamente pesados. Esta masa sucia y lenta fue un golpe tan pesado que, a pesar de que no contenía ni una sola palabra, fue prohibida en las radios por temor a que incitara a los jóvenes al crimen. El golpe lento y pesado de Link Wray destrozó el equilibrio de la elegante industria musical de un solo golpe y dio origen al heavy metal. Tus defectos pueden impedirte jugar ese juego rápido y elegante, pero cuando desatas tu propia masa pesada y torpe, tú escribes las reglas. ¿Sigues el ritmo del juego elegante de los demás o reinicias todo con ese acorde pesado? ¿Sabías que el invento más vital de la historia fue en realidad un error de limpieza? Alexander Fleming dejó su escritorio desordenado cuando se fue de vacaciones. Este error cambió el mundo. Cuando regresó de vacaciones, vio que sus placas de cultivo bacteriano abiertas estaban mohosas. Una persona normal las habría tirado todas, pero se detuvo antes de tirarlas y miró de cerca. Ese extraño moho había triturado todas las bacterias mortales a su alrededor. Si hubiera lavado ese plato ese día, la penicilina nunca se habría encontrado. Y desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, las 200 millones de personas que morirían por infección no podrían salvarse. Los planes perfectos a veces no funcionan. Los milagros están escondidos dentro de los errores. Lo que crees que es un fracaso es quizás tu mayor descubrimiento. ¿Crees que necesitas un ejército para derrocar un imperio? A veces, solo necesitas sentarte. Rosa Parks no estaba físicamente cansada ese día. Solo estaba cansada de ceder. En 1955, un conductor de autobús le ordenó levantarse y ceder su asiento a un hombre blanco. Todos esperaban que obedeciera, pero ella no gritó, no peleó, solo susurró una palabra: no. Ese silencioso no obligó a toda una ciudad a caminar y cambió las leyes de una nación. Porque ella se sentó ese día, millones de personas pueden estar de pie hoy. ¿Te quedas callado ante la injusticia o defiendes tu lugar? El enorme guerrero que estaba en medio de un estrecho puente de madera miró al ejército de miles que corría hacia él y simplemente empuñó su hacha con más fuerza. En lugar de correr o buscar refugio, eligió luchar contra todos ellos cara a cara, uno por uno. Corría el año 1066.
El ejército inglés sorprendió a los vikingos completamente desprevenidos y sin armadura en el puente de Stamford. Los vikingos necesitaban tiempo para reagruparse y formar un muro de escudos. En ese momento, un guerrero vikingo gigante y anónimo dio un paso al frente. No tenía escudo, solo un hacha enorme que sostenía con ambas manos. Sabía que los soldados ingleses no podrían rodearlo en el estrecho puente. Se negó a retroceder y con una resistencia increíble, derribó a 40 soldados ingleses uno por uno. Mientras él se enfrascaba en este pesado intercambio de daños, su ejército detrás de él encontró la oportunidad de reagruparse. Incapaces de derrotar a este gigante invencible cara a cara, los ingleses finalmente enviaron a un soldado al río y lo derribaron atravesándolo con una lanza desde debajo del puente. A veces la única forma de sobrevivir y proteger a los que están detrás de ti no es correr, sino absorber el daño y chocar cara a cara. Cuando la vida te ataca con un ejército, ¿tienes la resistencia para sostener ese puente? ¿Sabías que el muro más vergonzoso de la historia cayó por culpa de una sola palabra equivocada? Corría el año 1989. El gobierno de Alemania Oriental había preparado un complejo proyecto de ley para flexibilizar ligeramente las normas de viaje. Mientras el portavoz del partido Günther Schabowski leía esta nueva ley en directo por televisión, un periodista preguntó cuándo entraría en vigor la ley. Schabowski miró sus papeles y entró en pánico. En lugar de decir que empezaría al día siguiente, salieron de su boca aquellas palabras históricas. Inmediatamente, sin demora. Al escuchar estas palabras, cientos de miles de personas acudieron al instante a los pasos fronterizos. Los soldados, confundidos al no recibir órdenes de sus superiores, abrieron las puertas para siempre en lugar de disparar a la multitud. Un pequeño error de lectura acabó con una enorme guerra fría y cambió el mundo. ¿En qué pequeño momento se esconde la revolución que cambiará tu vida? Un joven cautivo en medio del mar Egeo empezó a reírse a carcajadas cuando escuchó el rescate que exigían por él. Los piratas pensaron que se había vuelto loco. Corría el año 75 a.C. Un joven Julio César de 20 y tantos años fue tomado como rehén por despiadados piratas cilicios. Los piratas exigieron 20 talentos de plata por él. César vio esta cifra como un insulto a su propio valor y les ordenó que subieran el rescate a por lo menos 50 talentos. Durante sus 38 días de cautiverio, leyó su propia poesía a los piratas, jugó con ellos y les dijo que los crucificaría a todos cuando fuera liberado. Los piratas pensaron que era una broma y se rieron. Cuando se pagó el rescate y fue liberado, César reunió una enorme flota, navegó directamente de regreso a su escondite y cumplió su promesa al pie de la letra. El verdadero poder es no olvidar nunca quién eres, incluso en tu momento más débil. Cuando la vida te acorrala, ¿dejas que otros determinen tu valor?